¿Cómo tratamos al paciente con diabetes mellitus tipo 2 que requiere terapia inyectable? Las recomendaciones a la luz de la medicina basada en la evidencia y de las guías de práctica clínica ADA 2021. Vamos a ver este algoritmo que vamos a desglosarlo muy lentamente, y es en los casos en los que los pacientes requieren ya terapia inyectable para disminuir la hemoglobina glicada, bien sea porque ya hubo insuficiencia en el manejo de los hipoglucemiantes orales, o bien sea porque ya el paciente tiene evidencia de un estado hipercatabólico. Entonces, en el siguiente algoritmo vamos a ver lo siguiente. Si es necesario entonces el tratamiento inyectable, vamos a considerar un agonista del receptor GLP-1 antes del uso de la insulina. Y en esto es muy importante tener en cuenta cuáles son las posibilidades reales para el paciente, cuáles son los efectos sobre el peso y cuál es la frecuencia de las inyecciones. En caso de enfermedad cardiovascular, siempre es muy importante considerar el uso de un agonista del receptor GLP-1 con un beneficio cardiovascular que se haya demostrado. Comenzamos un inicio y una titulación adecuados de ese agonista del receptor GLP-1, y si la hemoglobina glicada está por fuera de metas, se debe añadir insulina basal. Es muy importante tener en cuenta que las guías están recomendando que antes de empezar un esquema intensivo podamos usar la combinación de una insulina basal y un agonista del receptor GLP-1. Ahora, ese análogo de insulina o NPH a la hora de acostarse tiene una forma de inicio y titulación que ustedes van a ver en detalle en el algoritmo. Hay que tener en cuenta esas pautas en el inicio y en la titulación y evaluar si hay una suficiente dosis de insulina basal, considerando los signos clínicos, sobre todo de sobredosificación de insulina basal o una necesidad de tratamiento complementario. Si la hemoglobina glicada aún está fuera de metas, hay varios escenarios a contemplar. Si el paciente no venía utilizando un agonista del receptor GLP-1, se adiciona. Pero hay otra opción, y es que si definitivamente el paciente no se controló con insulina basal y agonista del receptor GLP-1, podríamos añadir una insulina prandial, una sola dosis en la comida más grande o la comida con mayor glucosa postprandial. La insulina se debe dosificar teniendo en cuenta unos pasos que verán explicados en más detalle en el algoritmo, en la vía clínica. Si se está usando insulina NPH, que sigue siendo una opción, aunque sabemos que el riesgo de hipoglucemia es mayor y que en general es más seguro el uso de análogos de insulina, uno pudiera considerar un esquema de titulación diferente del 80% de la dosis actual, 2/3 en NPH y 1/3 a la hora de acostarse, titulando según la necesidad. Aquí en este algoritmo verán explicado mejor este asunto, lo que tiene que ver con la asociación de insulina basal y agonista del receptor GLP-1, el escalamiento, el inicio. Recuerden que el inicio de insulina basal o NPH a la hora de acostarse puede ser de 10 unidades día o 0.1 a 0.2 unidades kilo día. Y esa titulación se va haciendo dependiendo del resultado de las metas que el paciente vaya teniendo. Recordemos que la meta es de 90 a 130 en general en la glucosa preprandial, menos de 180 2 horas postprandial y menos de 140 antes de comidas, 90 a 130 en ayunas. Ese es el parámetro para empezar a hacer la titulación adecuadamente. Y también la titulación de la insulina prandial se iniciarían con 4 unidades al día o 10% de la dosis basal. Si la hemoglobina glicada es menor a 8, se puede considerar disminuir la dosis basal en 4 unidades día o 10% de basal, y la titulación sería con un aumento de 1 o 2 unidades o 10 a 15% 2 veces por semana. Esa titulación debe ser siempre muy lentamente. En nuestros algoritmos de vía clínica para el tratamiento de diabetes y en nuestra publicación de resumen de las guías ADA 2021 podrán encontrar mayor información.